Buenas tardes a todos. Mi nombre es Félix Santillanes Cruz. Tengo doctorado en Derecho, egresado en la Universidad de Durango, y con gusto quiero compartirles algunas de las respuestas a los cuestionamientos que se me van a hacer el día de hoy. Muy bien. La primera pregunta para usted. ¿Qué es para usted la cultura y la legalidad? La cultura de la legalidad se conforma de dos palabras en consonancia: cultura o cultura, que significa cultus, todo aquello que es parte del individuo y que como individuo es un aporte proyectado hacia la sociedad, al constructo social, y la legalidad, que va de la mano con todos aquellos comportamientos, creencias, tradiciones y demás elementos que hacen posible la concreción de un Estado de Derecho. Perfecto. La segunda pregunta sería, ¿cómo implementaría usted la cultura de la legalidad? La implementación de la cultura de la legalidad compete a todos y cada uno de sus habitantes en sociedad. Repito, el individuo en sí, por sí, y además como un ente social. La implementación sería desde el punto de vista estatal, a través de culturas públicas que inclusive pudieran ayudar a enderezar o a que el constructo social que se busca sea el idóneo, pero eso sí siempre desde un respeto globalizado por todos y cada uno de sus habitantes, de los individuos o de los gobernados. Perfecto. La tercera pregunta sería, desde su perspectiva, ¿cómo se refleja la cultura de la legalidad dentro del Poder Judicial? La interrogante cómo nos plantea un proceso. ¿Cómo? Yo quisiera saber cómo se transporta, por ejemplo, el agua en las plantas. El cómo es un vehículo que va circulando y no para. El proceso por el cual usted me pregunta perdón si me puede... ¿Cómo se refleja la cultura de la legalidad dentro del Poder Judicial? No es nada más dentro del Poder Judicial. La cultura de legalidad se refleja con las normas más mínimas de convivencia, hasta de cómo se paran los carros frente a un semáforo, a cómo ayudas al señor de la tercera edad, cómo ayudas al infante a cruzar la escuela, por ejemplo. En concreción, como se me pregunta, lo entiendo de la siguiente manera: la impartición de justicia que compete al Poder Judicial de la Federación, mientras que la Procuración o la Procuraduría tiene que ir totalmente ligada a la cuestión de legalidad, a las garantías que tutelan la legalidad. Y todo acto tiene que ser fundado y motivado por los gobernantes. El gobernador no está obligado a fundar y motivar. Pero eso sí, ninguna autoridad también puede hacer nada en contra de lo que la ley le permita. O sea, nada más puede hacer lo que la ley le permite. Y esa cultura de la legalidad tratamos de ser lo más justo posible al emitir en sentencia la concreción del caso concreto que se somete a escrutinio. Así lo entiendo de esa perspectiva. Como el Poder Judicial, pues si lo vemos desde el punto de vista institucional, está obligado a impartir justicia, y como la impartición de justicia es algo que va inmerso al constructo social del que estamos hablando, pues hace la mejor manera posible. Sin embargo, la conciencia de pueblo, que es otra cuestión muy importante para el constructo social, creo yo que en lo personal es más importante que lo que se haga dentro del Poder Judicial. Muy bien. La cuarta pregunta para usted sería,
¿Ha participado en alguna campaña o institución para promover la cultura de la legalidad? ¿Sí o no? ¿Y cuál es? Igual que todos los gobernados, estamos convocados a cada momento y en cada situación a estar participando cotidianamente de la cultura de la legalidad. El constructo social es la suma de la participación de todos y cada uno de los individuos. En campaña, en como se le llame, en el área que desarrollas como estudiante, que desarrollas como impartidor de justicia, como procurador de justicia, todo eso en suma es la cultura que se percibe de la legalidad del lugar donde tú vives, donde tú te desarrollas, como Estado, como federación, como nación misma. Muy bien. La quinta pregunta para usted es, ¿cuál considera usted que es el objetivo de promover la cultura de la legalidad? La promoción de la cultura de la legalidad es tan importante como la prevención del delito, por dar un ejemplo. Muy bien. Si tú previenes, evitas sanciones. Si en la cultura de la legalidad se promueven valores cívicos, creencias, identidad nacional, de tradiciones, tu cultura y tu Estado de Derecho será cada vez más rico, más eficiente, más respetable, más palpable. Perfecto. Muchas gracias. La sexta sería, mencione por lo menos 3 causas o consecuencias positivas que deja la cultura de la legalidad en la sociedad. Para hacer uso de esa respuesta, quiero ejemplificar 3 cosas importantes que están en boga. La equidad de género, lo que ya se ha ganado por parte de la mujer, que es el derecho al voto, que antes estaba sumisa en todos los aspectos a la decisión del hombre, y vamos a dejar entrever la aparición de una nueva jurídica que se llama la nueva convivencia, el nuevo matrimonio. Como individuos, todos nos merecemos el mismo respeto a la igualdad, a la identidad, a la dignidad humana y al principio de la no discriminación. Muy bien. Bueno, la séptima pregunta sería, basándonos en su práctica cotidiana de impartir justicia, ¿qué principio cree que siguen los ciudadanos para llevar a cabo la cultura de la legalidad de una manera fluida? Sin el respeto a la ley, a las buenas costumbres y al derecho, no se avanza en ningún punto. Creo que son los 3 ingredientes eficaces para que la cultura de la legalidad sea eficiente, sea palpable, sea verdaderamente bien vista. Perfecto. Respeto al derecho, a la moral y a las buenas costumbres. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿qué considera usted como un método eficiente para promover la cultura de la legalidad? Método eficiente. Insisto, acabo de dar los 3 ingredientes primordiales, pero vamos a dejarlo de esta manera. Siempre para llegar al camino podemos usar distintas veredas. Si yo busco un constructo social efectivo, bien visto, bonito, que como nación me enorgullezca, el respeto, y lo dijo el gran don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y si empezamos en lo individual hasta lo colectivo, con eso es más que suficiente para que un país mejore, se eliminen violencias, se eliminen discriminaciones, opresiones, actos opróbicos de los que estamos viviendo y padeciendo, y todo aquello que no enaltece socialmente a una nación. Perfecto. La siguiente pregunta para usted sería, ¿ha asistido a un taller o curso donde le enseñen sobre cultura de la legalidad? ¿Sí o no? ¿Qué recuerda?
Todos, de alguna manera, directa o indirecta, todos hemos participado en ese tipo de cursos. Muy bien. La siguiente pregunta sería, con el fin de impulsar la cultura de la legalidad, ¿cuál sería una propuesta, proyecto o iniciativa que usted implementaría? El respeto a la legalidad lo vuelvo a reinsistir. Nace y es inherente también al ser humano. Se ejerce por el ser humano, en lo individual y en lo colectivo, y lo podemos hacer desde el interior de nuestra casa. ¿Cómo lo impulsaríamos? Pues también corrigiendo al prójimo en el aspecto que uno alcanza a visualizar que está mal realizado lo que está haciendo. Desde un atajo a no tires basura, de un atajo a no escupas delante de la gente, de un atajo, bájale al baño. Todo es cultura de la legalidad. Los ejemplos más simples, que aunque parezcan, van orientados a la suma del constructo social. Insisto, no es nada más el respeto a la ley, es el respeto a las creencias, a las formas adoptadas por un Estado, a las costumbres. Es tu tradición y tu identidad jurídica la que estás velando como ciudadano. Ese todo en conjunto es parte de lo que se busca con el impulso a la cultura de la legalidad. No puede ser igual una cultura de la legalidad con distintas entidades federativas, por su demografía, porque sí influye, sí impacta. Sus asuntos, los que son resueltos en los poderes judiciales, tanto del Estado como de la Federación, varían. Y por ejemplo, vamos a un delito federal que propago se da mucho aquí en frontera, ¿cuál es? Armas y droga. ¿Qué pasa allá con los hermanos chapanecos? Son ambientales, son delitos que pues es selva, se cometen de impacto ambiental muy distinto. Muy bien. Mientras que en el centro de la República se darán, no sé, cuestiones de tropicales, de conservación de especies marinas, de la vaquita marina, por ejemplo en Sonora, donde hay litorales. Cada zona geográfica tiene mucho que ver para impulsar, para de alguna manera decir, estamos al unísono en la situación de la cultura y la legalidad. Impactan y tienen que ver, pero no quiere decir que no se avance. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿qué opina de la cultura de la legalidad sea vista por la sociedad como una actitud sumisa y conformista por el ciudadano? El ciudadano conformista pues va a ser aquel que no tiene ningún ideal, anhelo o ilusión de prosperar. La cultura de la legalidad va inmersa, pero también afecta mucho a situaciones o aspectos económicos. Mientras tú estás bien, el otro está mal, el otro está medianamente bien. Entonces hay que combinar factores. Hay que también elevar a los descamisados, a los oprimidos, a los que no tienen ni con qué satisfacer las más elementales necesidades biológicas. Yo te puedo decir así en concreto, ahorita está premiado el que ofende a la sociedad porque le cuesta al Estado más de 180 pesos diarios, mientras el pobre señor que vas a ganar un salario mínimo, ahora unidad de medida de actualización, que son 75 pesos, con todo ese arropo que te doy, es un mínimo de 75 pesos, no alcanza ni para llevarle leches y frijoles a sus 2 hijos. Y él no ha ofendido a la sociedad, anda en búsqueda del pan de cada día. Mientras que el que violó, el que mató, el que asesinó a sangre fría y le hizo lo que quiso con la sociedad,
allá está adentro premiado, costándole al Estado más de 180 pesos diarios. Eso no es cultura de la legalidad. Muy bien. La siguiente pregunta para usted sería, ¿qué relación encuentra la cultura de la legalidad con el Estado de Derecho? Totalmente va íntimamente ligado. Si un Estado de Derecho funciona es porque tiene una base en una excelente cultura de la legalidad. Perfecto. La siguiente, ¿considera usted que la posición socioeconómica y educativa de los individuos son factores esenciales para conocer la cultura de la legalidad? ¿Considera usted, perdón, no te escuché la primera parte? ¿Considera usted que la posición socioeconómica y educativa de los individuos son factores esenciales para conocer la cultura de la legalidad? No esenciales, son factores que influyen, lo dije anteriormente. Influyen y tienen que converger, porque finalmente la cultura de la legalidad en suma te va a dar el constructo social o el Estado de Derecho al que venimos hablando. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿De quién considera que es responsabilidad el hecho de construir y mantener el Estado de Derecho? Es una responsabilidad correspectiva. Tanto le incumbe al Estado procurarla o ejercerla, como a los ciudadanos ejercerla, llevarla a cabo. Es 100% una actividad correspectiva. Sin embargo, el ente o el poder del ente estatal es el que a través de políticas públicas, del ejercicio de su pleno poder, puede encauzar y llevar a buen fin lo que se quiere y lo que se busca a través del desarrollo cabal de la cultura de la legalidad. Perfecto. Continuamos. En su opinión, ¿cómo se ven reflejados los efectos de la cultura de la legalidad en la sociedad? Vuelvo a insistir, con una comparativa por décadas es fácilmente perceptible. A mi edad, cuando yo era estudiante de preparatoria, existían los teléfonos públicos instalados, fijos, de monedas en las esquinas de las escuelas. No había celulares, no había tablets, no había... La tecnología y todas las demás cuestiones cibernéticas que han ido transculturizándose y han ido fomentando todo lo que tenemos ahorita, es parte de lo que también influye en una cultura de la legalidad. Perfecto. La cuestión es la siguiente. ¿El retraso es parte de la cultura? Sí, también. Porque si no hubiera esos medios, pues no hubiera estos fines. Y viceversa. O sea, la combinación, la gama de lo que nosotros palpamos y observamos es lo que tenemos. A lo mejor me quisiste preguntar, ¿estás tú conforme con la cultura de legalidad observada hoy en día? En Ciudad Juárez, Chihuahua, no. En Chihuahua, no. En Durango, tampoco. En Chiapas, tampoco. En ningún estado de mi República Mexicana querida estoy conforme. ¿Por qué? Porque hemos sido desatinados, tanto del gobierno como los ciudadanos, en ser un poco más exigibles. Si no hay una conciencia de pueblo, fíjate, aguas con esto. Si no hay una conciencia de pueblo bien cimentada, no hay un gobierno bien cimentado. ¿Y de dónde dimana el poder? ¿De dónde? ¿Del pueblo? Del pueblo, de los ciudadanos. Y por eso se dice en suma, los gobiernos y los pueblos tienen los gobiernos. Sí, los pueblos y los estados tienen los gobiernos que merecen. ¿Por qué? Porque nosotros los elegimos. No se vale quejarse. O sea, así como la suma política de lo que estamos viviendo es lo que se refleja, así se refleja la cultura de la legalidad mexicana frente al mundo. Muy bien. Con la siguiente pregunta sería,
¿Cuáles considera usted que son factores limitantes para que se lleve a cabo la cultura de la legalidad y por qué? Pues volvemos a lo mismo. El gobierno se opone a muchas políticas públicas que llegasen a fomentar la buena cultura de la legalidad. Y el individuo, por otro lado, pues en un 40-50% anda batallando para llevar el taco a su casa. Sí. Es una comunión de elementos, es una conversión de elementos a las que hay que amalgamar para poder decir, estamos practicando, estamos impulsando, estamos llevando a buen término una cultura de la legalidad aceptable frente a los ojos de los demás países. Perfecto. La siguiente sería, ¿qué opina usted de la frase el hombre es el lobo del hombre? Simplemente, lo decía Thomas Hobbes, es la verdad. Estamos en constante lucha, estamos en constante transformación, estamos en constante vencimiento y ahí no se vale quedar dormidos, hay que aspirar. Hay que aspirar y te lo pongo como aquel individuo que tiene una tabla en el mar y solo es una tabla y avientan a los dos y el más fuerte se va a salvar por estado de necesidad o por lo que sea, pero nada más uno se va a salvar. Igual, quieres un logro, hay un puesto, son empatados en factores, en cursos, en todo, uno de los dos va a vencer. ¿Quién será? El más fuerte. Si estoy hablando que tienen la misma capacidad, el mismo estudio, las mismas destrezas y habilidades, el más fuerte. ¿Cuál será el más fuerte? El que califique va a calificar y se acabó, nada más uno. En el aspecto positivo eso es, la lucha por la lucha. En el aspecto negativo se puede entender de otra manera, de destrucción. Y también eso sucede, o sea, por la pelea de la lucha, uno friega al otro, como vulgarmente se dice. Sí. En el aspecto positivo, en la lucha positiva, va a ser un vencedor y un perdedor, como en los juicios. Muy bien. No podemos declarar empates. Ok. La siguiente pregunta es para usted. ¿Qué impacto tiene no se preocupe. ¿Qué impacto tiene para usted la participación ciudadana como método efectivo para promover y conocer más a fondo la cultura de la legalidad? Sin la participación ciudadana no se avanza para ningún lado. El pueblo es el poder del pueblo y el pueblo es el poder del Estado mismo. El día que pase lo que vemos, por ejemplo, en la prensa canadiense, que van 3 chícharos y se apostan en una oficina pública porque el funcionario hizo mal su trabajo. El funcionario a los 3 días está despedido. Es más, por vergüenza se va. Deja el puesto, sabe que la regó. Aquí puedes tener el Zócalo lleno de gentes. Y no nomás 3 días, 8 días ahí, haciendo marchas y mítines. Y ningún funcionario se va. Necesitamos cambios de fondo en nuestro país. Necesitamos gente de a de veras, no simuladores. Muy bien. Por último, en conclusión, ¿cómo considera usted que la cultura de la legalidad provoca un cambio positivo en la ciudad? ¿Cómo? En conclusión, ¿cómo considera usted que la cultura de la legalidad provoca un cambio positivo en la sociedad? No, de que lo provoca, en el ejercicio, te digo, de tanto del individuo como de la sociedad. Es evidente que los buenos comportamientos sociales se palpan, se vislumbran, se ven. Y va inmerso el respeto. Te digo, el respeto hacia los niños, hacia los ancianos,
La fuerza viva de una sociedad son sus jóvenes. La fuerza viva de una sociedad es la gente que tenemos ahorita la responsabilidad de sacar adelante a nuestros niños, pero también a nuestros ancianos. Es una rueda de la fortuna, según la posición que estés jugando en tus roles sociales. Y hablo individuo, hombre y mujer, sin distinción de nada. Cumples tu tarea y claro que es palpable. Claro que si respetas en un camión, en la subida, el asiento se lo damos a los señores de la tercera edad y a los niños. Claro que es palpable por tus mismos compañeros que tienen la fuerza igual que tú. Porque el joven, caray, se ve bonito aparte. Pero es un simple y burdo ejemplo de lo que se puede hacer. Es palpable, sí se puede. Muchas cosas que estamos olvidando y pasando por alto. Ya no se vale que te tropeces con el señor que necesita, va con su bordón porque no puede lograr una locomoción de un lado a otro y tú te tropezas con el celular y la tablet sin ayudarle. O sea, el que está sentado y es de tu edad, oye, pues irrespetuoso que trae, o sea, vamos convirtiendo desde los más sencillos ejemplos a los más trascendentales. Y claro que se puede. Estaba viendo en la noticia el día de antier un policía que se les olvida a su niña en la escuela y la cuida 4 horas hasta que se acuerda la mamá y va por ella y la recoge. O sea, son actos que se tienen que visualizar. Esos son buenos ejemplos de una verdadera cultura de la legalidad. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por su tiempo, por atendernos y de parte de todo el grupo de Cultura de la Legalidad. Muchas gracias. Les agradezco mucho y espero que mi aporte de ideas les sirva para seguir construyendo un poco más, pues una buena conclusión, como decía Hegel, de una tesis contra tesis surge una verdadera conclusión y los felicito y les agradezco este espacio. Gracias.